Gracias por seguir con Nexos. Imagínese ahora que usted fuera la madre o el padre de una niña que tiene un desarrollo normal en sus primeros meses de vida, pero luego de 1 o 2 años su desarrollo retrocede. Esto puede ocurrir si la paciente presenta síndrome de Rett. Conozca ahora la condición en la siguiente nota. Bueno, el síndrome de Rett es una condición neurológica descrita por un señor que se llamaba, un pediatra austríaco que se llamó Andreas Rett, que consiste en pacientes que son casi exclusivamente niñas, que nacen sin ninguna anomalía y que en el transcurso de los primeros 6 o 8 meses de vida empiezan a presentar síntomas que se caracterizan por enlentecimiento o detención del crecimiento de la cabeza, pérdida del contacto visual y pérdida de la habilidad con las manos. Según el Dr. Luna, el síndrome de Rett se debe a la detención en el proceso de maduración y especialización de las neuronas. Algunos de los principales síntomas que pueden indicar que una niña tiene síndrome de Rett son la pérdida de movimientos voluntarios en las manos, la ausencia de lenguaje y el aplanamiento en la curva de crecimiento de la cabeza. En el país no existe un registro estadístico de los casos de síndrome de Rett, pero los especialistas estiman que cada año en Costa Rica nacen 4 niñas con síndrome de Rett, por lo que hay aproximadamente un total de 250 niñas y mujeres con esta condición. Tiene una prevalencia estimada de más o menos 1 en 20.000 casos, 1 en 20.000 nacidos vivos. Las casuísticas de las que se expone son variadas. Una en Escocia reporta 1 en 15.000, una en Suiza 1 en 24.000, otra en Suecia 1 en 13.000, una en Japón 1 en 25.000, Australia 1 en 22.000, un estudio texano 1 en 22.000 y nosotros creemos que posiblemente en Costa Rica existan 250 casos como prevalencia total. A pesar de las complicaciones de salud que pueden tener las mujeres con síndrome de Rett, su esperanza de vida es muy similar a la de la población en general. Una niña con Rett, que a veces podría parecer tan afectada como estos niños, tiene una sobrevida mayor, prácticamente igual a la que tendría una persona sin problemas. Según el Dr. Luna, es muy común que las niñas con síndrome de Rett sean diagnosticadas de manera errada debido a la similitud del síndrome de Rett con otras condiciones como la parálisis cerebral. Por ello es importante distinguir que en la parálisis la persona pierde la movilidad de las muñecas y quienes tienen síndrome de Rett hacen movimientos involuntarios con sus dedos y manos. Los criterios que tomamos en cuenta para trabajar o para decidir una terapia con las niñas con síndrome de Rett son la edad de la niña, la edad en que empieza el tratamiento, ¿verdad? La niña, si es una niña de 2 años, si es una niña de 7 años, ¿verdad? Depende mucho. La edad en donde apareció los primeros signos del síndrome de Rett. También se toma en cuenta las características que están en esos momentos. Las personas con síndrome de Rett pueden optar por variadas terapias según sean sus necesidades. Algunas de las terapias con las que cuentan las mujeres con síndrome de Rett son la hidroterapia, la rehabilitación motora, la musicoterapia y la equinoterapia. Lo más importante para sobrellevar el síndrome de Rett es la unión de la familia, de manera que el progreso de la niña o mujer sea parte de la labor familiar. Uno como neurólogo infantil está tratando a un niño enfermo, se equivoca si uno cree que el único paciente que uno tiene es el niño o la niña. En la medida en que ese niño esté mejor y por mínima que sea el progreso que tenga, usted está tratando un conglomerado familiar que está viviendo en función de las dificultades de ese niño o niña. Para Nexos, María Fernanda Jiménez. Gracias, compañera. Y ahora sí sabemos qué es síndrome de Rett. Pero bueno, ahora pasando a otro tema, ¿qué pasaría si le digo que su doctor le prohíbe hacer varias cosas o usted se da cuenta que ya no ve igual, que ya no escucha igual, caería en un síndrome depresivo? Bueno, para eso estamos ahorita en entrevista y gracias a doña Marcela y a doña Carmen por estar con Nexos. Gracias. Y bueno, entramos entonces en el tema depresión del adulto mayor. Resulta que el doctor me dice, ya no puedo ver igual, ya no puedo escuchar igual. ¿Caería yo entonces en una depresión? ¿Cómo sobrellevar esto? Bueno, yo creo que primero tendríamos que definir lo que es un adulto mayor.
Sí. Un adulto mayor es una persona común y corriente que ha llegado a una etapa de su vida que es la vejez. La vejez es pues cuando ya cumple 65 años y ya ha cambiado muchas cosas de su vida, pero es una persona normal, no es ninguna enfermedad, no es ningún cambio especial, sino sencillamente es un continuo de su vida. Entonces, ese es un adulto mayor que ha cumplido 65 años, según la Organización Mundial de la Salud, y que es igual que cualquier otra persona, sencillamente ha llegado a una etapa de su vida. Se dice mucho, no sé si es un mito, que el adulto mayor está muy propenso a depresiones. ¿Es cierto esto? En realidad es un mito. En realidad, una persona que tiene una calidad de vida adecuada no necesariamente debería deprimirse. Bueno, entonces, ¿qué entendemos entonces por depresión? Porque si un doctor me dice a mí, bueno, usted resulta que ya mejor no salga cuando está lloviendo porque puede caerse y ya es más frágil, ya dependo de mi familia muchísimo más que antes, es una depresión eso, en lo que yo podría caer. ¿Cómo entonces defino eso? ¿Es una depresión o no? ¿Usted me podría decir? Bueno, en el caso de la depresión estamos hablando ya de un trastorno mayor del ánimo. La persona tiene una serie de características que las ha mantenido durante muchísimo tiempo, ha perdido el interés por lo que le rodea, por las cosas que antes le dieran placenteras. Sin embargo, no necesariamente que alguien me diga que yo no puedo hacer lo que antes hacía, me debe llevar a una depresión. Claro, pero bueno, entonces es un hecho que es una persona, es cierto, igual que todos, y al igual que todos, estamos propensos a una depresión. Un adulto mayor ha vivido, qué sé yo, 60 años con su pareja y su pareja fallece. ¿Es esto igual una ocasión para deprimirse, verdad? ¿Cómo entonces hacer, cómo prevenir o cómo hacer la familia para que no se dé este golpe tan fuerte? Lógicamente la viudez es un factor de riesgo, así como hay muchos otros factores de riesgo. Por ejemplo, un adulto mayor que vive solo, que está abandonado por sus familiares, que ha sido maltratado, que es una persona que está institucionalizado en un hogar o en algún otro albergue, o que está recluido en su mismo hogar, que lo tienen como aparte y todo. Lógicamente son factores de riesgo que van a hacer que pueda deprimirse. Bueno, pero entonces en este caso, ¿cómo hacer, verdad? ¿Cómo entra tal vez entonces la psicología acá? El adulto mayor no quiere entonces levantarse de la cama, está ahí metido en el cuarto. ¿Cómo hacer las familiares? ¿Cómo tratar esto con psicología? Primero que nada, yo creo que tenemos que respetar las características que está presentando esta persona. Yo creo que uno de los factores es que minimizamos en muchos momentos lo que realmente la persona está sintiendo. Creo que debe existir un factor también de tolerancia, un cambio actitudinal de la familia. Creo que los duelos los tenemos todos y los vamos a tener a lo largo de la vida. Entonces, de repente esta persona no solo queda viuda, por ejemplo en el caso de las mujeres, entonces no solo vendemos su casa, la trasladamos a otro contexto donde ella pierde autonomía, pierde la interacción con otras personas, con la gente con la que ella convivía todos los días, quizás hasta la mudamos de barrio, entonces ahí sí nos vamos a enfrentar. Entonces yo creo que tenemos que partir en primera instancia del respeto del adulto mayor. Claro, y es que también todos vamos para eso y hay que entender eso como sociedad. En realidad vamos para eso. Se puede decir que la depresión es también un síntoma social que se está mitificado, ¿se puede decir eso? Hay factores, en realidad yo creo que mucho el trato que le damos al adulto mayor también lo hace que se precipite este tipo de fenómenos. Como te decía, de repente aislamos al adulto mayor de todo el contexto en el que él tenía. Es común, por ejemplo, que a ciertas edades los hijos empiecen a tomar decisiones por sus padres, sin que se respete su autonomía, sin que respetemos sus gustos inclusive. Son personas que necesitan ciertas condiciones, entonces también tenemos que adaptarnos. Y es al revés, queremos que estas personas se adapten a nuestro contexto, a nuestro estilo de vida, a la forma en que nosotros nos manejamos, y ahí es donde viene muchas veces estas depresiones. Claro, bueno, y es que de pronto ellos ya no tienen esa autonomía que tenían antes, como le estamos hablando, y la familia entonces dice, bueno, no, es que él ya, pobrecito, está solo, pero mejor lo vamos a traer a mi casa. ¿Es esto una solución?
la madre, el papá se va a trabajar, el abuelito queda ahí cuidando a los nietos, ya no tiene esa misma agilidad tal vez, ya estar cuidando. ¿Cómo tratar entonces esto de la familia para que lo integre, pero que no rompa esos límites, ¿verdad? No decirle, haga lo que yo quiero que haga porque yo quiero que usted esté con mi familia, tal vez él de verdad no quiere estar con él. ¿Cómo manejar esto? Porque tal vez no es la mejor decisión la que toman sus hijos. Sí, es muy importante que el adulto mayor sea protagonista de sus acciones, de los planes que se tienen para con él, porque muchas veces, como dice la compañera, los familiares son los que toman las decisiones por él, y entonces eso hace que lógicamente él se sienta que es una cosa, que es un objeto en la casa. Entonces es muy importante que vayamos viendo si el adulto mayor se va deprimiendo por esas cosas. Tenemos que ir observándolo, sus síntomas, su comportamiento, vamos a monitorear la evolución de su enfermedad. Si ya él tiene un problema depresivo, entonces vamos a observarlo más, y es muy importante la presencia de la familia ahí, el apoyo familiar. Claro, es un pilar fundamental, ¿verdad? Sí, pero uno de los factores que sí tenemos que considerar es que cuando estamos hablando de adultos mayores, no podemos pretender que las personas continúen llevando un estilo de vida como lo hacían 30, 40 años atrás. Por ejemplo, nos pasa que entonces los utilizan como niñeros, ¿verdad? Y la educación es muy diferente, entonces vienen los roces, mi abuelo me estorba, es un majadero, maltratan, muchas veces se vuelven una carga económica para la familia, entonces también se genera violencia y agresión. Claro, bueno, ya no es entonces lo mismo que tenía, las mismas aptitudes que tenían antes. Y bueno, se nos acaba el tiempo, es una lástima porque es un tema exquisito para hablarlo, pero bueno, muchas gracias por estar aquí con Nexus, muchas gracias por tenerlas por acá, es un gusto de verdad entrevistarlas, y bueno, ahora nos vamos a un corte, pero ya volvemos.